Bien. Ok, perfecto. Como les comentaba entonces, la historia de la computación comienza con Blaise Pascal y la invención de la pascalina en 1642. Esto básicamente es como el abuelito o tatarabuelo de las calculadoras modernas y funcionaba a base de ruedas y engranajes. Entonces imagínense como del tamaño de una caja de zapatos, era como achatada, baja y alargada. Y en su interior lo que tenía eran ruedas dentadas sobre sí, como unos engranes, que formaban como una cadena de transmisión. Entonces, cuando una rueda giraba completamente sobre su eje, hacía avanzar un grado a la rueda que estaba en la siguiente posición. Eh, entonces, con esto se podían realizar como operaciones básicas que se pueden hacer con una calculadora. Luego de esto, pasamos a Joseph Jacquard y las tarjetas perforadas. Jacquard como tal no era, o sea, no era, su invención no pensó que fuese utilizado para la computación, pero sí lo fue. Él más que todo estaba en la parte de textiles y telares. Entonces, la invención de él era que desarrolló una serie de tarjetas, que se fueron a conocer después como tarjetas perforadas, que la introducía en el telar y eso nos daba los patrones en la tela que se iban a tejer. Entonces, cada tarjeta perforada correspondía a una línea del diseño del tejido que se iba haciendo. Y la colocación entonces determinaba el patrón que se iba a hacer. Eh, cada agujero de la tarjeta correspondía con un gancho que tenía dos posiciones, hacia arriba o hacia abajo. Y dependiendo de la posición que tuviera, los hilos se desplazaban entonces hacia arriba o hacia abajo. Y de esta manera entonces la secuencia de subidas y bajadas del hilo terminaba por crear el patrón en el tejido. Igual, o sea, a este punto él solo estaba pensando en las telas. Después esa invención fue aprovechada de otras maneras que ya las vamos a ver. Esto fue en 1801 por ahí. Luego pasamos a Charles Babbage, que es uno de los que es considerado padres de la computación. Creo que son como 5 personas que son así como súper influyentes. Y su invento de la máquina analítica. Él estuvo trabajando en esto desde 1837 a 1871 y aún al día de su muerte estaba como refinando los diseños. La máquina analítica es considerada como el primer diseño de un computador moderno y como les dije, o sea, él estuvo diseñándola y diseñándola hasta que finalmente murió. La máquina en sí no fue construida porque se temía que fuese utilizada para fines bélicos. Entonces lo que quedaron fueron los diseños nada más. Eso fue hasta 1991 que el Museo de Ciencias de Londres, siguiendo los planos originales hechos por Babbage, construyó una réplica de la máquina analítica que tienen en el museo en estos momentos. Pero entonces, aunque no fue construida, sí se consideró como el primer ordenador o el primer computador moderno que fue diseñado por lo menos. Luego de esto, pasamos a Hermann Hollerith y la máquina tabuladora, que es esta que se ve acá. Esto fue en 1890. La máquina tabuladora fue inventada ya que el gobierno de Estados Unidos hacía censos cada 10 años para ver cuánta población había, qué es lo que estaban haciendo, qué trabajaban, todo ese tipo de cosas. El censo de 1880 duró 7 años en ser procesado totalmente por la cantidad de personas que habían. Entonces ahí donde estaban ellos, si nos tomó 7 años ya estaban estimando que el de 1890 les iba a tomar al menos 10 años contarlo. O sea, para el punto en que terminaban, ya tenían que comenzar con el siguiente. Entonces, pues no podía ser así. Y Hermann Hollerith entonces trajo una nueva idea y trajo lo de la máquina tabuladora. Esto pueden verlo de un momento para cerrar. La máquina tabuladora pueden verla como un momento, historia. Pueden verla como los exámenes que se hacían antes para terminar bachillerato, que era como de rellenar bolitas, que uno de marca con X, uno rellenaba las bolitas y se pasaba por una máquina y ahí entonces la máquina le iba dando la nota. Ese es como el sistema. Entonces, se había desarrollado un sistema para leer esas tarjetas que le iban a meter. Esas tarjetas básicamente estaban con un hueco o sin un hueco y eso decía básicamente
sí y no a las respuestas del censo, y la máquina simplemente tenía un lector y un contador que iba leyendo las tarjetas y contaba según los huecos que traían. Herman Holderith patentó este invento y creó su propia compañía y toda la cosa, y luego de varios como cambios de liderazgo y mandos, terminó esta compañía siendo lo que se conoce como IBM, que después vamos a hablar un poquito más de ellos. Eso fue en 1890. Y luego pasamos, ve que aquí ya es un brinco de 50 años, a John Atanasoff y la computadora ABC, que eso es como, que si no me equivoco es Atanasoff Berry Computer, que es esta que lleva acá. Esta es la que es considerada la primera computadora electrónica y digital automática que usó números y letras. Utilizaba un sistema binario para las operaciones, o sea, unos y ceros nada más, por lo que inclusive Atanasoff le incluyó un conversor de números de base 10, que son los que manejamos normalmente, a números binarios. Y realizaba todas las operaciones utilizando electrónica en vez de ruedas, como vimos antes en la Pascalina, por ejemplo. Y aquí algo importante es que la computación, vamos, aquí ya comienza como a separarse, ok, qué parte de la computadora está al mando de la memoria, qué parte está al mando de las operaciones. Aquí es donde hasta ahora comienza a darse esa separación. Y algo importante también es que a partir de este punto es que la idea de Jacquard, de las tarjetas perforadas, fue utilizada en el mundo de la computación. ¿Por qué? La manera en la que antes uno le indicaba a las computadoras que hiciera un programa es que uno con cableado o con switches, interruptores, tenía que acomodar toda la máquina de una manera específica para luego realizar el cálculo. Entonces, qué sé yo, si yo quiero hacer una suma, tengo que ir, cambio un montón de interruptores en la computadora, hago la suma. Ahora quiero hacer una resta, entonces tengo que volver a ir, cambiar todos los switches y conexiones, hago la resta y así. Y pues la gente lleva viendo que esto no iba a ser sustentable. Entonces esta máquina comenzó a leer programas según tarjetas perforadas, como la idea que había tenido Jacquard. Entonces, las tarjetas básicamente lo que tenían eran series de huecos y no huecos, huecos y no huecos, que esto la computadora lo leía y podía interpretar cuál era el programa que se iba a que tenía que ser ejecutado. Aquí tal vez no, o sea, esta manera de leer los programas que le estoy diciendo estaba en pañales, pero por lo menos ya la computadora tenía un lector para leer ese tipo de tarjetas. Y luego pasamos entonces a Howard Aiken y la Mark I. Vean aquí que todas estas fechas que vamos a estar viendo son durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues aquí podemos ver que el desarrollo de computadoras tristemente fue de la mano con todo lo que fueron las guerras mundiales y la necesidad de superar a los enemigos en base a computación. Bien, entonces el Mark I, que es este que está acá, fue el primer ordenador electromecánico. Entonces, el computador empleaba señales electromagnéticas para mover las partes mecánicas que tenía. Ejecutaba operaciones matemáticas básicas y también cálculos complejos de ecuaciones. Aquí ya estamos hablando más de simples sumas y restas. La máquina era programada con interruptores, así como les digo, o sea, tenían que cambiar como las conexiones de la computadora como tal para poder hacer una operación, pero también integró lo que era la recepción de los programas con tarjetas perforadas, como les había dicho antes. Entonces, a este punto, vean, 1944 y la computadora era capaz de hacer solo 5 operaciones, que eran sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y referirse a los resultados hechos anteriormente, porque ya estaba manejando un concepto de memoria y cosas así. Pero entonces, vean, vamos por 1944 y apenas podemos hacer 5 operaciones básicas. E inclusive era vacilón que qué sé yo, si yo quería hacer un programa y que se ejecutara varias veces, la gente tiene que llegar, agarrar la tarjeta, digamos, imagínense que la tarjeta era como
como una factura, digamos. Entonces metían la factura, la computadora iba procesando el pedazo de papel, lo iba sacando al otro lado y entonces uno tiene que agarrar el pedazo de papel y volver a meterlo físicamente para que la computadora volviera a leerlo. Eso es lo que era considerado un ciclo. Entonces a ese punto estamos de labor manual, digamos. Luego de ahí entonces pasamos a John Eckert y la ENIAC, que la ENIAC es como considerada la primera computadora de propósito general. O sea, aquí ya estamos hablando de poder hacer más cosas que simplemente estas operaciones. La computadora funcionaba con tubos de vacío, que ahorita vamos a ver un poquito más qué significa eso, pero permitía realizar como 5000 sumas y 300 multiplicaciones por segundo. O sea, ya estamos hablando de muchísimo más procesamiento, muchísima más capacidad de realizar cosas. Los tubos al vacío, básicamente, no sé si ustedes han visto, pero imagínense como un bombillo, que el bombillo lo que hace es que se calienta y a medida que se está calentando, permite el paso de la electricidad y de la corriente. Entonces, estando apagado el bombillo, no hay paso de electricidad. Cuando se enciende el bombillo por el calor, la electricidad comienza a pasar. Entonces, por así decirlo, es como un interruptor de encendido y apagado. ¿Cuál es el problema de esto? Que despedía muchísimo calor e inclusive podía llegar a dañar el funcionamiento de la computadora. Inclusive hay registros de que el cuarto en donde se guardaba la ENIAC, que era un cuarto solo para eso porque era gigante, llegaba a registrar 50 grados centígrados de temperatura. O sea, imagínense lo que es estar ahí dentro trabajando por horas a esa temperatura. Pasamos entonces luego a Alan Turing y los algoritmos. Bueno, Alan Turing es una de las personas más influyentes del mundo de la computación. Inclusive le sacaron una película hace poquito. Y, bueno, una película o una serie en Netflix, no me acuerdo. Pero bueno, se le atribuyen demasiadas cosas. Con decirles que los Óscares, por así decirlo, de la computación, se conocen como los premios Turing. Parte de las cosas que hizo fue, propuso lo que se llama la máquina de Turing, que pese a que no es una computadora como tal, es más como una manera hipotética de representar lo que puede o no puede ser una computadora, una máquina, o sea, una máquina de computación. Y a lo que llegó Turing es que dichas máquinas tienen que ser capaces de resolver cualquier problema matemático que se pueda representar mediante un algoritmo, que tal vez más adelante o en la próxima clase vamos a ver bien a qué me refiero con esto. Otra cosa que hizo Alan Turing fue el desarrollo de la máquina Enigma, que igual en la Segunda Guerra Mundial, los alemanes, los nazis tenían básicamente una máquina que encriptaba o ponía en código los mensajes que querían mandarse entre generales y entre cuerpo del ejército. Y Alan Turing desarrolló una máquina que pudo decodificar esos códigos alemanes para los aliados de la guerra. Se estima más o menos que el descubrimiento de Alan Turing de esta máquina acortó la guerra por lo menos 2 años y que entonces salvó por lo menos una cantidad de gente increíble porque al fin y al cabo son 2 años menos de guerra que hubo. Y Alan Turing siguió trabajando en cosas de criptografía y fue uno de los padres de lo que se conoce como la inteligencia artificial. Y de hecho ideó una cosa que se llama la prueba de Turing, que es como una forma básica, entre comillas, para reconocer si una máquina puede ser o no inteligente. Pero bueno, eso es cosa de otro curso. Pero bueno, Alan Turing o sea, la gente tiene que tener una foto de Alan Turing en la casa de ellos. Luego pasamos a John von Neumann y la EDVAC en 1949. Igual, entonces aquí la EDVAC ya es una de las primeras computadoras completamente electrónicas, ya no estaba utilizando componentes como mecánicos que tienen que moverse. Fue la máquina que pudo finalmente almacenar programas dentro de sí, ya no tenían que estar siendo introducidos con tarjetas, sino que ya la misma computadora guardaba el programa para ejecutarlo. Y algo muy importante que hizo John von Neumann, que vamos a hablar ahorita, es que propuso lo que se conoce como la arquitectura von Neumann, que es cómo tiene que estar organizada una computadora por dentro. Pero ahorita vamos con eso.
Aquí, bueno, ahora más adelante en la clase vamos a hablar de, porque como ven aquí hay un salto grande de 1979 a 1949 a 76. Aquí todo esto, lo que está aquí en medio, vamos a verlo ahorita en unos slides. Pero aquí llegamos a IBM, Steve Wozniak y Steve Jobs, que tal vez probablemente algunos de estos nombres les suenen familiares, especialmente estos dos, que son los creadores, los fundadores de la compañía Apple. En este punto comienza las computadoras de uso personal. Entonces ya las computadoras no están solo en universidades o en sitios de guerra, sino que una persona como nosotros podía tener su propia computadora. Obviamente no eran al nivel de lo que estamos teniendo ahora, pero ya el hecho de pasar de una computadora que pesaba toneladas y que tenía que tener un cuarto solo para ella, a una computadora que uno podía tener en el escritorio. Eso fue, pero un cambio sustancial. Entonces aquí ya es donde se comienzan a extender, como les dije, las computadoras a público en general. Preguntas al respecto de esto, algo que les haya llamado la atención. No, bueno, como les dije, esta es como la parte un poquillo más teórica, entonces vamos ahí, vamos a darle. E igual, esto lo vieron en los videos y espero que, bueno, ahora les va a quedar la grabación de esto, entonces todo bien, pero pese que es muy teórico, igual va a ser evaluado, entonces tengan sus apuntes y vayan teniendo este tema en la mente, básicamente. Bien, como les dije antes, hubo un espacio ahí de 1946 a 1970 y resto, que no puse nada. Vamos a hablar de lo que hubo en medio, que es lo que se conoce como las generaciones de computadoras. Existen actualmente, bueno, muchos libros de texto dicen que son 5 generaciones. Yo ya estoy viendo que, bueno, hay mucha gente que ya está hablando de 6 generaciones, entonces vamos a verlas como si fueran 6 ahorita. La primera generación es lo que hubo entre 1945 y 1956, o sea, esta década de acá. Y así es como se veían las computadoras. Esto es lo que yo les estaba comentando, los tubos de vacío. Entonces, estas cosas que están acá se calentaban y a la hora de calentarse daban paso a la corriente eléctrica y así servía como un interruptor, diciendo, sí, aquí hay paso de electricidad, aquí no hay paso de electricidad y la computadora funcionaba en base a esto. Las computadoras eran programadas con lo que se conoce como lenguaje máquina. Esto es, por así decirlo, si el código binario, que son unos y ceros, es como lo más básico, que es lo que la computadora entiende, esto es lo que está un escalón más arriba. Pero igual siguen siendo instrucciones pues un tanto rudimentarias. O sea, si yo les doy a ustedes un pedazo de código máquina, ustedes, bueno, ni yo siquiera, van a entender qué es lo que dice. Solo la gente que estudiaba y se especializaba en esto sabía cómo utilizar esto para darle instrucciones a la computadora. Y como les comenté, eran máquinas grandes y costosas. O sea, una computadora de estas andaba por los qué sé yo, $400,000 en esas épocas. Entonces, y todo el cuarto tiene que ser dedicada a la computadora. Los kilómetros de cable, o sea, a ese punto eran kilómetros de cable lo que tienen que tener las computadoras para poder funcionar. Pasamos entonces después a la segunda generación, que aquí ya vamos del 55 al 65. Aquí lo que se inicia es lo que se conoce como la programación de sistemas o lenguajes de alto nivel. ¿A qué me refiero con esto? Ya la gente estaba harta, por así decirlo, de tener que programar en lenguaje máquina, un lenguaje que era cero intuitivo. Entonces, comenzaron a hacerse intérpretes de un lenguaje más parecido al de nosotros para darle las instrucciones a la computadora. La cosa aquí entonces, por ejemplo, qué sé yo, la palabra asigne. Entonces, asigne 3 a tal cosa. Entonces, eso ya lo estamos escribiendo con palabras humanas, por así decirlo. Se va a traducir al lenguaje de máquina y después se va a traducir a unos y ceros. Pero entonces, este salto de lenguaje de alto nivel es lo que comenzó a ayudar a que más personas pudiesen estar involucradas en el mundo de la computación. Aquí ya dejaron de utilizar tubos al vacío y comenzaron a ser construidas con circuitos de transistores, que
O sea, obviamente no son transistores chiquititos, eran transistores grandes a ese punto, pero eso quitaba el funcionamiento en base a calor que les comenté, entonces ya era un poco más manejable trabajar con una computadora y redujo el tamaño y el costo de los mismos. Bien, pasamos entonces a la tercera generación, que es del 64 al 71. Aquí ya entonces la electrónica comienza a apretar el paso y se comienzan a trabajar lo que son los circuitos integrados, que ya son, en vez de tener que tener, imagínense una tabla con todos los transistores y circuitos para poder hacer algo, resumen todo eso en una pequeña superficie, lo cual ayuda a que las computadoras nuevamente reduzcan su tamaño. Aquí comienza entonces a darse el manejo de las computadoras por medio de lenguajes de control de sistemas operativos. ¿A qué me refiero con eso? Antes lo que teníamos era, pues nada más lo que tal vez han visto en algunas películas o algo así que se llama la consola. Yo creo que aquí les puedo enseñar. Vamos a ver. Algo así como esto. Entonces ustedes nada más tenían una interfaz así y ustedes iban escribiendo las instrucciones ahí y la computadora las iba realizando. Aquí ya entonces comienzan a, tal vez no al mismo nivel que lo tenemos ahora, pero cosas como a lo tipo como Windows, digamos, como lo que se conoce como como el DOS, que es una interfaz que le ayudaba a las personas a, qué sé yo, acceder a programas, acceder a cierto tipo de aplicaciones, cosas así. Y que ahorita vamos todavía a hablar más de esto, que es lo que introdujo von Neumann, ya refinado, que son técnicas para manejar memoria, para manejar el procesador como tal, la separación de ellos ya es más explícita, pero ahorita llegamos a eso. Aquí pasamos entonces a la cuarta generación, que aquí es donde ya llegamos a la parte donde estaba los Steve Wozniak y Steve Jobs. Se crean compañías como, bueno, IBM ya estaba antes, pero comienza a ser más masiva. Se crean compañías como Microsoft, o por lo menos la idea ya Bill Gates le está dando vuelta. Apple comienza con su modelo de Apple I. La arquitectura ya es lo que se conoce como microprocesadores. Entonces todo se va haciendo más pequeño, más pequeño, más pequeño. Entonces ahora en menor superficie podemos meter más circuitos que pueden hacer muchísima mayor cantidad de cosas. Y aquí entonces, como les había comentado, es donde comienzan las computadoras para uso personal. Yo de hecho tuve una de estas en la casa. Dejémoslo ahí. Pasamos entonces a la que es la quinta generación. Aquí de una vez les digo, como les había dicho antes, que hay gente que no hace como una distinción entre quinta y sexta generación. Cada vez es más la gente que sí la hace. Entonces vamos a verlo así. Entonces la quinta generación va de 1981 a 1990. Entonces ya comenzamos a ver computadoras más estilizadas, con mayor velocidad, la capacidad de memoria era más grande. Por ejemplo, esta computadora la que tenemos en mi casa, si no me equivoco, y era una computadora relativamente buena, lo que tenía de memoria en el disco duro eran como 160 megabytes, una cosa así. O sea, eso ahorita es lo que pesa una canción en buena calidad y un video, digamos. Aquí no, aquí ya comenzamos a hablar de gigas. También se comienzan a dar avances como el lenguaje natural, que es para que la computadora comience a entender las palabras en vez de simplemente código máquina. Se comienzan más los sistemas de inteligencia artificial a tomar fuerza. Ya hay computadoras que son capaces de predecir el resultado de ciertas cosas según algoritmos de inteligencia artificial. Y algo muy importante que sale es el concepto del Internet, que su origen, digamos, fue en 1994. Y a partir de aquí, entonces, las computadoras pueden comenzar a conectarse entre sí. Tal vez no a la mayor velocidad, pero ya hay por lo menos dentro del mismo edificio, por lo menos. O se pueden acceder a páginas web, no, Yahoo, Google, todo ese tipo de cosas. Bueno, Google creo que viene después, pero Yahoo, buscadores comienzan a cobrar fuerza, ya la gente comienza a estar más informada, entonces el desarrollo tecnológico comienza a ir cada vez más y más y más rápido. Y llegamos entonces a lo que es la sexta generación, que son de los 90 hasta la actualidad, y que aquí ya pues es como lo que ya estamos más
lo que es usual de ver ahora. O sea, ya todo está interconectado con lo que se conocen como redes de área mundial. O sea, yo puedo estar conectado aquí y puede haber, por ejemplo, un estudiante conectado de Tailandia viendo lo mismo. Todo gracias a las redes que van a través de todo el mundo. Las arquitecturas de los computadores ahora permiten hacer operaciones en paralelo. Antes era mucho de todo tiene que ir trabajando al mismo tiempo. Entonces yo, por ejemplo, hago una suma, después el resultado lo uso para hacer una resta y así voy. Aquí no, aquí ya estamos viendo que en un solo segundo se pueden hacer millones de operaciones aritméticas todas al mismo tiempo y después sumar el resultado, por ejemplo. Es algo que no se puede hacer antes. Comienza ya la inteligencia artificial a fortalecerse todavía más con lo que se conoce como redes neuronales, que son básicamente algoritmos de inteligencia artificial que hacen millones y millones de operaciones al mismo tiempo para ir aprendiendo patrones. Y comienzan también a verse con más fuerza lo que son conceptos como realidad virtual, realidad aumentada, cómo podemos estar inmersos en una computadora en nuestra cabeza, por ejemplo, cosas así. Entonces, estas 6 generaciones son por así decirlo, lo que ha dictado la evolución de las computadoras. ¿Alguna pregunta al respecto de esto? Okay. O ya se durmieron todos o esto está interesantísimo. Esperemos que sea lo segundo. Todo bien, todo bien. Bien, entonces, lo siguiente que yo les había comentado antes es la gran contribución que hizo von Neumann a la computación, que es lo que se conoce como la arquitectura von Neumann. En esencia, lo que hizo fue dividir, antes, como dije, todo estaba mezclado, la memoria, el programa, todo estaba mezclado. Él lo que plantea es dividir la memoria de las unidades de control. Entonces, ya no todo está revuelto, sino que hay un lugar a donde ir a dejar las cosas y a accesarlas después. Y hay una unidad también por aparte que es la que sabe cómo se controla todo eso. Entonces, yo sé en dónde van a estar las cosas guardadas, tengo una unidad que hace las operaciones como tal, entonces la unidad de control viene, le dice a la memoria, pásele tal dato a la unidad lógica, la unidad lógica hace su procesamiento y después se lo devuelve a la memoria, todo eso controlado por esta unidad de control. Eso es algo que antes no existía, por más que ahorita tal vez lo veamos como normal, digamos, o lógico, obvio. Antes no, también porque la tecnología no lo permitía. Y si ustedes vieron el video que les pasé de la organización de computador, este esquema que está acá es lo mismo que se vio en el video. Entonces, nada más a manera de resumen, las computadoras siguen esta estructura básicamente. Entonces tenemos el CPU, que es lo que se conoce en inglés como el Central Processing Unit o unidad de procesamiento central, que es, por así decirlo, el cerebro de la computadora. E igual tiene estos 3 mismos componentes, que es la unidad aritmético-lógica, por sus siglas en inglés, que es, como les dije, la que está encargada de hacer las operaciones como tal. O sea, usted a ella nada más le dice como, vea, tengo este número y este número, haga su magia y déme el resultado y listo. La memoria, que es donde se guarda y almacena todo, inclusive los programas que ya están almacenados en memoria, ya no hay que meterlos con tarjetas perforadas ni nada. Y la unidad de control, que es la que controla la relación entre estas dos. Y si ven, esto sigue estando separado. Ya no está esa mezcla de control de memoria. Y tenemos también lo que son dispositivos para meter datos, qué sé yo, lectores de CD-ROM, el mouse, el teclado, todo ese tipo de cosas. Y dispositivos de salida, como la misma pantalla, los parlantes, ese tipo de cosas. Entonces, este diagrama del CPU es lo que todavía se utiliza a estas alturas. Que sí, cada uno de esos componentes son cada vez más y más sofisticados, pero la organización de la computadora sigue siguiendo este mismo patrón. La cosa también es que, bueno, antes lo que existía era el CPU y como les dije, todo el CPU lo procesa en modo secuencial. Entonces, yo hago una tarea, aquí está el resultado, déme la siguiente tarea, aquí está el resultado, así vamos. A medida que se ha mejorado la tecnología, pues la gente se ha dado cuenta que eso ya no es suficiente. Entonces ya ahora estamos hablando de que hay 3 tipos de componentes
diferentes para realizar diferentes tipos de operaciones. Como les estaba comentando, el CPU, que es el Central Processing Unit, es serial, o sea, todo se va haciendo una cosa después la otra, después la otra, y es variado. ¿A qué me refiero con esto? Un CPU puede hacer, o sea, uno no está limitado a sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, sino que ya tiene como operaciones complejas de, qué sé yo, algo trigonométrico o algo logarítmico, y todo eso tiene que, o sea, el CPU está en la capacidad de manejarlo y hacerlo bien. Está también lo que se conoce como el Graphics Processing Unit o el GPU, que eso también es tal vez un poco más conocido por algunos, especialmente los que les gusta hacer gaming y toda la cosa, que son como estos que están acá. Estos son paralelos y específicos. ¿A qué me refiero con eso? Específicos en el sentido de que ustedes no le van a decir a un GPU, qué sé yo, calcúleme la distancia de este punto a este punto, pasando por estas diferentes rutas, estos diferentes lugares, calcúleme cuánto tiempo voy a durar para todo eso. No, eso es como más del CPU. El GPU es más para realizar operaciones sencillas, pero millones de millones en paralelo, al mismo tiempo. Entonces, ¿en qué se utiliza eso? Por ejemplo, en un juego de video en el que ustedes tengan que calcular dónde está la luz y hacia dónde tiene que ser lanzada la sombra del personaje. Cada una de esas cosas es un píxel, o sea, un cuadrito que tiene que tomar un color. Entonces, toda esa imagen tiene que ser procesada al mismo tiempo, o sea, en paralelo. Y no es así como sucede, pero imagínense entonces que cada píxel es asignado a un núcleo del GPU para que ese núcleo se encargue solamente en todo momento de ese mismo píxel. Entonces, básicamente yo le estoy dando a usted, no se preocupe de lo que está pasando alrededor suyo, nada más calcúleme esto infinidad de veces, así pum, 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 pum. Así es como funcionan los GPUs. Y está que son un poco más nuevos, que se conocen como Tensor Processing Unit, que son como estos de acá, que actualmente, si no me equivoco, el único que lo fabrica es Google, que son especializados para inteligencia artificial y especializados al punto de que, digamos, Google tiene sus propios lenguajes de programación para programar inteligencia artificial, y estos chips que están acá los diseñan de forma tal que, por ejemplo, el manejo de la información que ellos hacen corre de la mejor manera en este tipo de chips. O sea, es algo completamente especializado, pero aquí es hacia donde se están yendo las cosas ahora. Vamos a ver cómo siguen evolucionando, pero entonces estos son como los 3 tipos de procesamientos que tenemos ahorita. ¿Alguna pregunta con esto? No, bien. Básicamente con esto, pues cerramos este tema de organización del computador. Ya vimos lo de la historia, ya vimos la organización física por dentro. Realmente, a no ser de que ustedes quieran como meterse más en este tema, esto es como lo básico que deberían saber. Entonces, como les digo, si después ustedes quieren saber más, con mucho gusto me pueden preguntar y vamos a ver qué hacemos. Pero si no, por lo menos para este curso, eso es lo que ocupan saber de cómo funciona una computadora por dentro y cómo llegamos al punto donde estamos hoy. Entonces ahí hagan sus notas respectivas y toda la cosa y todo bien. Ahora, pasemos a lo siguiente, que es la asignación de parejas de las que les había hablado ahora. Ya vi que muchos de ustedes me llenaron los formularios. Muchas gracias. Creo que faltaron como 3, entonces vamos a ver cómo nos acomodamos ahora. Lo primero que ocupo es que voy por así decirlo, pasando lista para ver quiénes estamos acá, ¿verdad? Y quiénes no están. Vamos a ver, Alison Amaya, ¿estás por aquí? Presente. Ok, perfecto. Kendall Jesús Barrantes. Presente.
Ok, perfecto. Kevin Barrantes, ¿son hermanos ustedes de casualidad? Sí, somos hermanos. Ah, bebé, yo no estaba tan perdido entonces, perfecto. Kevin está entonces, me dijeron, ¿o no? Está teniendo y un problema de conexión, entonces. Ok, perfecto, perfecto. Pero yo creo que sí, vamos a ver si Kevin Barrantes, sí me llenó el formulario, entonces todo bien. Brian Díaz o Gerardo Díaz. Brian Díaz. Ok, bueno, igual sí me llenó el formulario, entonces todo bien. Brian Esquivel. Ah, bueno, ahí te veo. Ok, perfecto. Brian Esquivel. Presente, profe. Ok, perfecto. Iris Fernández. Presente, profe. Ok. Francini Gutiérrez. Profe, Dígame. profe, una preguntita, es que usted me llamó, no sé si pude contestar. No, pero ahí te vi, entonces todo bien. Ok, sí, Sí, más que todo porque, o sea, esto lo estoy haciendo para, ahorita vamos a dividirnos en los grupos, nos vamos a parar de esto. Ahorita vamos a dividirnos en los grupos que hicimos, entonces para ver que de verdad todos estemos, porque si no va a ser muy incómodo para que la persona con la que estoy asignado no llegó, entonces ¿qué hago? Entonces por lo menos para asegurarnos de eso. Kevin Jiménez. Presente. Ok. Brandon León. Que de hecho Brandon yo creo que no me llenó el formulario. Entonces, Brandon León. Ok, perfecto. Freddy Mora. Aquí estoy, profe. Todo bien. Ok, por allá. ¿Qué más? Shariel Pecó. Supongo que no sé si le estoy viendo bien. Presente. Ok, perfecto. Dylan Ramírez. Ok, ahí veo a Dylan. Brian Rodríguez. Presente, profe, es que como que me crasheó Google por un momento. Tranquilo. Ilsi Rodríguez. Presente. Ok, Alex Rosales. Presente. Ok, Sheila Santamaría. Presente, profe. Francini Segura. Presente, profe. Ok, Mauricio Segura. Mauricio Segura, vamos a ver. Que yo creo que tampoco me llenó el formulario, entonces vamos a ver. Mauricio Segura, perfecto. Emiliano Soto. Presente, profe. Ok. ¿Vos me llenaste el formulario de las parejas? No, profe, ¿a dónde lo puedo encontrar para ver si lo lleno? Ya te lo paso, dame un momento. Listo, lo puse en el chat. Gracias, profe. Gabriel Vallecillo. Yo creo que lo había visto más temprano. Sí, profe, presente. Perfecto. José Manuel Valverde. Presente. Robert Valverde. Presente. Jainer Vargas. Jainer Vargas a la una. Okay. Presente, profe. Ah, ok, perfecto. Casi paso. Vamos a ver. Luis Pablo Vargas. Aquí estoy, profe. Ok, y Brian Zamora. Presente, profe. Ok, perfecto. Bueno, ahí me puso Javier Vargas. Ok, perfecto. Bien, entonces, ya tengo las parejas aquí asignadas yo. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, los voy a mover a los grupos para que ustedes también tengan como un chance de hablar entre ustedes, de conocerse entre ustedes, se pasan sus datos, todo ese tipo de cosas. Y después volvemos para acá. Entonces, nada más déjenme...
vamos a ver. Y dame un chance porque sí es muy complicado hacer con tanta gente los grupos. Entonces, Se va a hacer salas, digamos. sí, correcto. Ah, ok, ok. Que ahí los voy a ir pasando a medida que los voy añadiendo. Kevin Barrantes. No lo veo por acá. Kevin Alberto Barrantes. Raro. Vamos a ver. Ilsi. Ilsi. Qué raro.
Hola, hola. Profe, vieras que a mí usted me metió con Francini Gutiérrez. Sí, lo acabo de darme cuenta, más bien ya lo voy a cambiar. Ah, bueno. Ok, ya lo hago, ya voy. Que está como medio complicado Gracias. esto. Gracias. Hola Sheila, ¿todo bien? ¿Todo bien, profe? Bien por hecha. Vos estás con Ilsi, pero dijo que se le cayó el internet. Pero yo creo Ah, que ok. usted ya se conocen y toda la cosa, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, para que sepan nada más, entonces ahí si vos tenés contacto con ella, para que le digas que ustedes dos están juntas. Ah, sí, ella me envió un mensaje, pero yo le puse que no sabía si estábamos juntas, porque Ujú. como estaba solo yo,
Sí, sí, no, sí, ese fue el problema. Yo le iba a meter a ella y un pronto a otro se me desapareció de la llamada, entonces fue por eso. Pero entonces sí, Ah, ok, ustedes están ok. juntos. Está bien, gracias, profe. Ok, perfecto. Ahí voy a ir pasando de grupo en grupo, entonces. Hola, hola, ¿todo bien? Todo bien, profe. Randall, Robert. Sí, sí, ustedes no habían puesto que querían estar con alguien más, ¿verdad? Es que hubo un conflicto ahí con nombres y la gente que se conectó, pero entonces, ¿todo bien por acá? Sí, todo bien, profe. Ok, perfecto. Todo bien, sí. Perfecto, perfecto. Bueno, voy pasando de grupo en grupo, entonces. Ahí después los devuelvo. Bueno. Hola, hola. Emanuel, Brian, por allá. Pero ya. Todo bien por acá, no hubo ningún error, no habían dicho que querían estar con alguien diferente, todo bien. Todo bien. Ok, perfecto, perfecto. Entonces voy de grupo en grupo, entonces ahorita después nos devolvemos a la principal. Ok, profe. Hola, hola, Alex, Freddy, ¿todo bien? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, por Todo dicha, bien. por allá. ¿Todo bien por este lado? ¿O habían dicho que querían estar con alguien más? ¿O es que usé un enredo ahí con los nombres al final? Pero todo bien. No, no, todo perfecto. Ok, Vamos, perfecto. la pego con el guión y todo ahí. Ahí. Bueno, entonces voy pasando de grupo en grupo, entonces después lo devuelvo al principal, entonces. Ok, Está bien, profe. Por todo allá. bien. Hola, hola, Iris, Brian. Hola, ¿Todo bien? profe. Bien, bien. Por allá. Bien por dicha. ¿Todo bien por acá? ¿No hubo como que hayan puesto que querían estar con alguien más y no salió? ¿O todo bien? No, profe, está bien. Yo es que al menos no conozco a nadie, entonces con quien me pusiera y ya estar bien conforme. Sí, sí, todo. Eso es lo que importa, al fin y al cabo, ¿no? Es que Ajá. hubo gente que no se conectó y otra gente que cambió el nombre durante la clase, entonces fue ¿En serio? un poquillo complicado, pero todo bien, entonces voy pasando de Ah, grupo en grupo, entonces ahí después los devuelvo a la principal. ok, bueno, profe. Bueno, por allá. Hola, hola, Francini, Shariel. Hola, profe. Hola, ¿todo bien por acá? ¿Todo Sí. bien? Hola, profesor. Hola, hola. No ningún problema con que pusieron que querían estar con alguien más y no salió así, todo bien, es que hubo como un cambio de nombres ahí durante la clase, entonces se complicó el asunto, pero todo bien. Todo bien, nos tocó bien. Ok, perfecto, entonces, bueno, Bueno, voy de grupo en grupo y después las devuelvo a la principal, entonces. Está bien, profe. Bueno. Profe. Hola, hola. Ok. Sí, ya llegó el profe, sí. ¿Todo bien, Dylan, Javier, por allá? Por allá, Sí. profe. Todo bien por acá, no hubo ningún error que hayan dicho que querían estar con alguien y no salió así, es que hubo como un cambio. No, yo no puse a nadie. No, yo tampoco. Ok, perfecto, todo bien. Sí, es que hubo gente que se desconectó y cambió el nombre, entonces se me hizo un enredo ahí, pero todo bien por acá Bueno. entonces. De mi parte, todo bien. No sé si el compañero le molesta o está. A ver, No me molesta. Habla ahora, calla para siempre. No. Bueno, entonces yo voy de grupo en grupo y después los devuelvo a la principal. Ok. Ok, por allá. Hola, hola, Kevin, Emiliano, ¿todo bien? ¿Todo bien, profe? ¿Todo Bien, bien? profe. Ahí, sorry por el retraso, porque hubo un cambio con los nombres de alguna gente, entonces se complicó el asunto un toque. No ningún problema aquí, que hayan querido estar con otra persona y no se unió, todo bien. No, yo no tengo problema. No, yo tampoco. Ok, perfecto. Buenísimo, entonces voy siguiendo voy de grupo en grupo y después paso por acá. Ok, perfecto. Bueno, por allá. Hola, hola. Francini, ¿todo bien? Todo bien, profe. Qué bueno. ¿Todo bien por acá? Sí, al final sí quedó la situación como me habían puesto y toda la cosa. Sí, Okay, todo bien, profe. perfecto. Es que hubo un cambio de nombres y me sacó de balance un toque, pero todo bien. Ok, ya ahorita volvemos a la principal entonces. Bueno. Está bien, profe. Vamos a clase. Hola, Brian, Gabriel, por allá. Por allá, profe. Bien. ¿Todo bien por acá? Sí quedaron asignados como ustedes querían, ¿verdad? Sí, profe. Por Ok, allá. perfecto. Bueno,
Ya ahorita volvemos a la clase principal, entonces todo bien. Bueno, gracias, profe. Por allá. Hola, Pablo, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Bien. ¿Estás solo vos? ¿No hay nadie que con vos? Estaba Brian Díaz picado, pero no sé qué se hizo. No sé si se le habrá caído o algo. Qué raro. Bueno, pero vamos a ver, Brian Díaz. Brian Díaz picado y sí, qué raro. Bueno, pero ¿te dio chance de intercambiar datos con él y toda la cosa o no? Ah, sí, ya me mandó un mensaje, de hecho. Ah, ok, perfecto. ¿Y todo bien? ¿No quedaste asignado con alguien que no habías pedido ni nada? ¿Todo bien? No, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya vamos de vuelta a la principal, entonces ya ahorita nos vemos por allá. Por allá. Por ahí. Listo, estamos todos de vuelta ya. Creo que sí. Correcto. Ok, todo bien, entonces todo. Hablen ahora o callen para siempre con los grupos. No, tampoco así, pero todo salió bien por ahora. Todo bien, profe, todo bien. Todo bien, profe, todo bien, sí. Ok, entonces, como les había comentado, la idea es que o sea, obviamente la idea es que puedan trabajar bastante con la pareja con la que se fueron asignados, pero a lo largo del semestre yo voy a hacer como varios momentos para evaluar cómo está yendo la pareja. Entonces, la idea aquí no es que ustedes sientan que haya así como una desigualdad, que uno trabaja u otro no, o cosas así. Cualquier cosa que pase, comuníquenme. La idea tampoco es hacer un escándalo ni nada así, pero la idea es que terminen el curso y no piensen que fue un suplicio porque les tocó trabajar con alguien que no estaba trabajando, por ejemplo. Y igual yo le intenté hacer la asignación como lo más similar a lo que me habían puesto en los formularios, pero esperemos que haya salido bien. Bien, eso era como por ahora lo que estaba. Les hago la pregunta acá entonces, queda como una hora de clase. ¿Quieren que lo dejemos acá por hoy o quieren que comencemos de una vez a ver el siguiente tema que también es relativamente corto? Bueno, corto, pero ¿qué prefieren? Se los dejo a discreción a ustedes. Si ya están cansados de oírme, podemos dejarlo acá. Yay. Por mí no hay problema si quieres seguir, pero no sé los demás. Por mí siga dándole. Ok, perfecto. Entonces, vamos a seguir. Nada más para, como les dije, lo que me gusta a mí siempre poner un poquito de cosas generales. Aquí estamos con los ticos en las Olimpiadas todavía. Ya tenemos el 9º lugar mundial en judo. Estamos en el top 8 en surf femenino. La muchacha que fue en gimnasia artística hizo hasta un resurgimiento del movimiento de Black Lives Matter. Entonces, ha estado bastante interesante. Si no han podido verlo, les recomiendo que le echen un ojo y que le sigan la pista a todos estos deportes que han dejado bastante en alto al país. Entonces, vamos con lo siguiente. Un toque para abrir la presentación. Entonces,
ver, ok, ¿todos ven la pantalla? ¿Todo bien por ahora? Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto. Bien, entonces, comencemos ahora sí con como la carne del curso, que es la introducción a la programación. Ahora específicamente lo que vamos a ver es cómo se define un problema y a qué es lo que se le conoce como pseudocódigo. Bien, entonces, ya habiendo dejado la parte más teórica del curso atrás, vamos a comenzar a adentrarnos en la práctica poco a poco. Como les comenté en la primera clase, la idea de este curso es que ustedes aprendan a programar. O sea, básicamente crear un programa en la compu para que, obviamente, la computadora complete una tarea. Y bien, si yo los mando a la guerra ya, pues no vamos a saber por dónde comenzar. Lo primero que tenemos que hacer, mucho antes de escribir código, mucho antes de decir diagrama ni nada, es aprender a pensar de manera programática, por así decirlo. ¿Cómo se comienza? Pues bien, lo primero es definir qué es un algoritmo. Para referirnos a lo que habíamos hablado hace unos minutos, Alan Turing se volvió súper influyente por ayudar a la definición formal de este concepto. Así de porosos son. Pensemos al inicio que, vamos a ver, supongamos que, que me quiero comprar una bici y tengo cierto presupuesto para comprarme esa bici. Bueno, en mi caso es más como el presupuesto. También sé que quiero que la bici tenga cierto tipo de tamaño de rueda y que el marco esté hecho de cierto material. Lo que yo quiero aquí es saber cuál es el mejor lugar para comprarla, dado el presupuesto que tengo yo. Entonces, pensemos al inicio que un algoritmo es algo así como una caja negra que utilizamos para resolver ese tipo de problemas. Entonces, aquí es donde entra el algoritmo. A esta caja le vamos a dar cierta información. En este caso, el tamaño de rueda, el tipo de marco, el presupuesto que tengo. La caja por dentro va a ser su magia, por así decirlo, y nos va a dar un resultado. En este caso, nos va a decir a cuál ciclo tengo que ir para comprarme la mejor bici según el dinero que tengo. Simple, ¿verdad? Entonces, ahora lo que toca es ver qué es lo que hay dentro de esa caja negra. O como les dije, nuestro algoritmo. La definición del libro de texto es una secuencia de pasos lógicos para solucionar un problema. En otras palabras, lo que hay dentro de esta caja negra son todas las decisiones y pasos que nos ayudaron a elegir a cuál tienda de bici teníamos que ir. Eso sí, no todo es un algoritmo. Las características básicas que deben tener son estas 4 que se ven acá. Primero, es una secuencia finita de operaciones. O sea, ustedes no pueden tener un algoritmo que nunca se termine, o sea, que nunca llegue a dejar de hacer cosas. El algoritmo tiene que tener un inicio y un fin. Las operaciones que están dentro del algoritmo están bien definidas. ¿Qué es lo que hay dentro? Pues dependerá de nuestro problema. Pero no se puede tener un algoritmo que no esté bien definido por dentro. Si está abierto, probablemente no es un algoritmo, básicamente. Las entradas y salidas tienen que estar definidas. ¿A qué me refiero con esto? En nuestro ejemplo de antes de la bici, la entrada era el tipo de marco, el tamaño de la rueda y el presupuesto que tenía. Y la salida era el nombre de la tienda en donde tenía que ir a comprar la bici. Y uno tiene que obtener los mismos resultados, aunque al ejecutarlo varias veces. ¿Qué significa eso? O sea, el hecho de que yo cambie, o sea, con los mismos datos de entrada, con los mismos datos o sea, con todo igual, si yo lo corro 5 veces, las 5 veces tienen que darme el mismo resultado. Si no, ya estamos como medio flojones ahí. Pero bueno, vamos a ejemplificar esto de otra manera. Justamente ahorita aquí, que ya está haciendo hambre. Vamos a hacer gallo pinto. Necesito 1 o 2 personas valientes y que tengan hambre que me describan cómo hacen ustedes un gallo pinto. Por favor, para antojarme yo también. ¿Cuáles son los pasos que usan? ¿Cuál es la receta mística de ustedes? Como vos te lo comes. Sí, para dejarnos picados. Y ahí, primero, entonces el arroz, después los frijoles, el arroz se condimenta, son los frijoles y con sal Arizona. Y después al final, donde está en la olla, le echo los olores. ¿Cuáles olores echas? ¿Qué olores le echo? Ajá.
Bueno, cebolla, chile dulce. Ay, se me olvidó. Soy malo con las verduras, pero eso, ese tipo de cosas. Ok, perfecto. ¿Alguien más que lo haga diferente, que tengan algún ingrediente secreto, algún paso oculto por ahí? Profe, digamos, yo lo haría. Primero cocino los frijoles, le echo ahí un poco de salsa Lizano para que sepa más bueno. Ya luego le echo frijoles al arroz, me hago un huevo, un plátano y no sé, y el café claramente, ¿verdad? Ajá, no puede faltar. Ajá, y yo no le echo olores porque yo no sé, no me cuadra con los olores. Tal vez cebolla o culantro, tal vez nada más. Ujú, ujú. Y yo creo que ya estaría unos bollillos de pan y uno se lo manda así. Es que vos te pusiste sí, a pensar en todo el menú completo, me parece. Bien, perfecto. Muchas gracias, eso sí. Vamos a ver cómo me da a mí. Así es como yo hago mi gallo pinto. Entonces, los ingredientes que le pongo normalmente son culantro, arroz, no tiene que ser recién hecho, tiene que ser del día anterior mínimo, frijoles y salsa Lizano. Entonces, la receta está acá. Entonces, agarro un sartén, lo caliento, le pongo un poco de aceite. Tuve que haber puesto aquí el aceite, pero no importa. Pongo el arroz en el sartén caliente, después le pongo los frijoles al sartén, revuelvo el arroz y los frijoles, le pongo un poco de salsa Lizano, corto culantro, yo nada más le pongo culantro, le pongo el culantro y lo pinto y lo revuelvo y lo caliento por unos minutos más. Bien, entonces, ¿para qué es todo esto más que para que me dé hambre? Bueno, porque justamente esto es lo primero que hay que hacer a la hora de definir un problema de programación. Si ven, acabamos de listar todos los pasos para hacer un gallo pinto. Volvamos a las 4 características de un algoritmo que les había comentado antes. Acá están las entradas bien definidas. El culantro, arroz, frijoles, salsa Lizano. Esto que tenemos acá es una secuencia finita de acciones que yo voy a seguir. Las acciones por dentro están bien definidas. Cada una, por ejemplo, puede ser un algoritmo por sí mismo. O sea, cómo cortamos el culantro. Lo cortamos para arriba, para abajo, en trocitos, le quitamos los tallos. Cada uno de esos puede involucrar pasos a su vez, pero cada uno está bien definido. Y a no ser de que sean como yo, cada vez que sigan esos mismos pasos deberían obtener el mismo resultado, a no ser de que se les quemen los frijoles o algo así. Y obviamente nuestra salida es el gallo pinto. Entonces, esto que tenemos acá es un algoritmo. Esto es lo que conocemos como un algoritmo. Así es, sencillo. Ya, se acabó el curso, ¿verdad? Ojalá. Pero bien, otra cosa importante es que esta explicación escrita de todos los pasos del algoritmo es lo que en computación se conoce como pseudocódigo, que es básicamente una representación informal para ayudarnos a definir el problema. Preguntas hasta este punto. Es importante que entendamos bien todo este concepto. Entonces, ¿alguien con alguna pregunta? No, ¿se entendió? Lo sumo. Ok. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos juntos. Vamos a comprar un tiquete para el cine. Vamos a ver, hagámoslo juntos. Vamos a ver. Aquí ven la pantalla, ¿todo bien? Bien, entonces, ¿cómo comprar este tiquete del cine? Primero lo que vamos a hacer es definir a dónde vamos a ir. Digamos que vamos a Cartago. Y seleccionar un cine. Digamos que, pues, un Metrópoli, porque solo está ese, de todos modos. Vamos a ver. Quiero ver Space Jam, que no la he visto todavía. Entonces, escojo la tanda a la que quiero ir, la sesión. Digamos que esta. Escojo cuánta cantidad voy a comprar. Solo voy yo. No tengo amigos. Mentira, pero voy solo esta vez. Y elijo un lugar. Digamos que acá para poder ver bien la pantalla. Le damos aquí en hacer pago.
aquí esta parte sí no la voy a hacer, dejámosla por ahí. Y en teoría, después hay que darle finalizar compra. Ok, esto que acabamos de hacer, ¿cómo lo pasamos a nuestro contexto? Bien, aquí tenemos nuestro algoritmo. Entonces, estas son las entradas, que es el dinero, y digamos que el internet, porque sin internet no podemos entrar a la página. Nuestra salida entonces va a ser la entrada al cine. Y los pasos que tenemos que sigue nuestro algoritmo son todos esos que están acá. Entonces, primero entramos al navegador, ingresamos la dirección web, seleccionamos la ciudad que queríamos, buscamos la película, seleccionamos el horario, la cantidad de tiquetes, le dimos clic en elegir un lugar, seleccionamos el asiento, le damos clic en hacer el pago, ingresamos los datos del pago y al final digamos que le dimos en confirmar la compra y eso nos tuvo que haber dado la entrada al cine. Entonces, esto es el pseudocódigo para el algoritmo de comprar un tiquete en el cine. Fácil, ¿verdad? O sea, no hay nada fuera de este mundo. Lo complicado o lo que uno tiene que empezar a hacerse la idea es de cómo llegar a definir estos pasos. Y aquí cada uno puede ser como tan, ¿cómo se llama? Tan específico como quiera, porque por ejemplo, alguien podría decir, un paso tiene que ser agarrar el mouse y moverlo para la derecha, por ejemplo. Tal vez, o sea, eso no está mal. Ya ustedes a la hora que vayan definiendo sus problemas verán qué es lo que les sirve más a ustedes definir o no definir. Vamos con otro problema. Entonces, imaginemos que nos montamos en un bus que vale 375 y pagamos con 500. El bus tiene todo tipo de moneda para dar vuelto. Entonces, aquí en este caso nuestras entradas sería el dinero, que es el pase. La salida sería otra vez dinero, pero el vuelto. Y aquí entonces, digamos que nosotros somos el chofer que tiene que dar el vuelto. Entonces, el primer paso es recibir el dinero de la persona. Aquí hacemos una resta, entonces 500 menos 375 nos da 125. Entonces, 125 es lo que tenemos que dar. Entonces, añadimos al vuelto una moneda de 100. Añadimos al vuelto una moneda de 25, ya ahí tenemos, aquí por ejemplo, aquí podríamos entre cada uno de estos como hacer una comprobación de si el vuelto ya está listo o no. Por ejemplo, ahí ustedes pueden ir metiendo pasos. Y digamos que aquí ya comprobamos que el vuelto está completo, lo retornamos. Listo. Ahora bien, ¿qué pasa si la persona paga con 1000 en lugar de con 500? ¿Cómo cambiaría ese algoritmo, ese pseudocódigo? ¿Alguien? Si no, voy a tener que comenzar a decir nombres. Entonces, Profe, en vez de añadir una moneda al 100, pues añade una moneda de 500 y nada más añade eso, una moneda de 500 por la de 100 y que retorne el vuelto porque es con 1000, dijo usted, ¿verdad? Ajá. Sí, que en vez de 100, pues añade una moneda de 500, añade una moneda de 25 y luego que retorne el vuelto. Sí, bien. Le quedaste debiendo 100 a la persona, pero todo bien. Exacto. O sea, lo que tenemos que hacer entonces es nada más meterle una moneda de 500 más al vuelto que estamos dando para que llegara a los 625 que tenemos que dar ahora. ¿Qué pasa si, ok, volvamos al original? Entonces, igual pagan con 500, pero ahora no tenemos monedas de 100 para dar el vuelto. ¿Cómo cambiaría nuestro pseudocódigo? ¿Qué tenemos que hacer? Dos monedas de 50, ¿no? Exactamente. Entonces añadimos una moneda de 50, después añadimos otra moneda de 50, añadimos la moneda de 25 y retornamos el vuelto. Pero bueno, o sea, aquí obtuvimos entonces 3 algoritmos distintos con tan solo cambiar el problema que estábamos resolviendo. O sea, los pasos que hicimos fueron diferentes, pero la mecánica fue la misma. Y esto es lo interesante, pero a la vez truculento, de poder definir el problema antes de comenzar a programar. Pero yo les garantizo, así, curadito y todo, que si ustedes llegan a dominar bien cómo generar esta serie de pasos para resolver los problemas, el aprender a programar va a ser muchísimo más fácil. ¿Preguntas hasta este punto?
¿Sí? ¿No? Bien. No, profe, todo bien. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a comenzar con el trabajo en parejas. Igual los voy a dividir en grupos. Ya están asignados, entonces ya va a ser más fácil. Y si quieren, tómenle un screenshot a esta imagen. Estos van a ser los 3 algoritmos de pseudocódigos ¿cómo se llama? Que más van a trabajar ahorita. ¿Cómo lo vamos a manejar? Entonces, vamos a tener, ¿qué hora es? Vamos a tener como 20, tal vez 25 minutos para trabajar en estos problemas. Y si tienen alguna pregunta, ya sea me la escriben aquí por el chat de Zoom o hasta me lo pueden mandar al grupo de Telegram y yo iría al grupo de ustedes y cualquier cosa, las preguntas que todo el mundo tenga, después juntos las vamos a contestar. Yo igual voy a estar pasando de grupo en grupo cada tanto para ver cómo les está yendo y si están trabajando. ¿Todo bien? ¿Les parece? Sí, profe. Ok, entonces... Profe, perdón, tengo una pregunta. Dígame. Hay que dividirlo, digamos, con entrada, los pasos y salida. Si puedes, sí. Si puedes, sí. O sea, básicamente la idea es llegar a esquemas parecidos a estos que hicimos antes. Ok. Perfecto. Bueno, ahí vi que hay varias gente que tal vez ya se desconectó o se le fue el internet. Entonces, si ven que su pareja no está, pues lo trabajan solo por ahora y después vemos cómo nos acomodamos. ¿Está bien? Entonces ahí los mando. Brian, ¿vos dónde estabas? Brian Díaz. Yo estaba con Juan Pablo. Ok, ya te mando entonces. Y Francini, ¿vos estás por acá? Sí, profe. Vos estabas con Alison, ¿verdad? Sí. Ok, ya te... ¿Cuál? Es que me salen 2 Francinis, entonces no sé, voy a mandar las 2. Francini segura es. Sí, pero es que me salen 2 Francinis seguras, entonces voy a mandarte 2 veces. Hola, Emiliano. ¿Todo bien por acá? Vi que profe. ¿Con quién estabas vos que se desconectó? Con Kevin, ya le digo cuál es el apellido. Ok, profe, le quedó mal con el apellido, solo lo guardé como Kevin, es que él no puso nada más el número de WhatsApp. Voy entonces, Kevin. No sé, es que hay varios Kevin en el grupo. Ok. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta que tengas por ahora o sí entendiste más o menos cómo es el toque, lo que hay que hacer? No, sí entendí, profe. Pues si tiene un momento la imagen para que es que le tomé una foto, pero no me salió el punto 3 de cómo ordenar una gaseosa con las especificaciones para tomarle foto nada más. Voy. A ver si puedo. Ahí lo ves. Ok, sí. Me avisas nada más. Ok, y esto nada más lo hago como en Word, las especificaciones del pseudocódigo.
Sí, como te quede más fácil, Word, Excel, lo que sea. Lo importante aquí es como que le des mente a esto. Está bien. Gracias, profe. Ok, perfecto. ¿Esto no lo tengo que mandar o nada más lo tengo que presentar en clase o cómo hago cuando termine? Ahora cuando volvamos les explico cómo lo vamos a hacer. Ok, gracias. Ok, perfecto. Hola, hola. ¿Cómo le estoy yendo por acá? Profe. Bien. ¿Todo bien? Sí, agarraron bien, le pudieron tomar la foto bien. ¿Tienen alguna pregunta por ahora o todo bien? No, todo bien, profe, Ajá, en decime. la segunda dice cómo calcular el volumen de un cilindro. Ajá. Eso es como ejemplo, como imaginación de uno. Hay una fórmula matemática para calcular el volumen de un cilindro. O sea, sí, pero igual hay que ponerla entonces. Hay que poner, ¿qué? Sorry. Como utilizar la fórmula esta y esta. Yo lo veo más como cuáles son los pasos porque básicamente ese es el problema, calcular, hacer la fórmula. Entonces, la fórmula dice, qué sé yo, multiplicar la base del círculo por el radio, por ejemplo, ese sería un paso. O sea, no es simplemente nada más utilizar fórmula del cilindro y ya. Ok, está bien, gracias, profe. Ok. Estos, si quieren, lo pueden ir como montando en un Word o un Excel, una cosa así, porque al final de la clase lo tenemos que subir al TEC Digital. Entonces, para que lo vayan preparando así de una vez. Profe, ¿y lo sube una o lo subimos las dos? Lo suben una, ahí nada más le ponen al documento el nombre de las dos. Está bien, muchas gracias. Ok, perfecto. Perímetro. Gabriel, ¿todo bien por acá? Sí, profe, todo bien. Ok, ¿pudieron tomarle bien el pantallazo a todo? ¿Todo bien? Sí, aquí lo tenemos. Gracias. Ok, perfecto. Esto, si quieren, vayan montándolo como en un Word o un Excel o como les quede más cómodo. Y para que al final de la clase lo subamos al TEC Digital. Ahí les ponen como en el documento le ponen el nombre de ambos y ahí ya hay una... Ahorita les explico bien cuando estemos en la sesión principal, pero para que lo vayan trabajando así. Ok, está bien. Gracias, Ok, profe. perfecto. Hola, Pablo, Brian, ¿todo bien? Hola, ¿todo bien? Sí. ¿Cómo les va por acá? ¿Sí pudieron tomarle el pantallazo bien y todo? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Esto vayan trabajándolo como en un Word o un Excel o como les quede más cómodo, porque al final de la clase tenemos que subirlo al TEC Digital. Después les explico bien cuando estamos en la sesión principal, pero para que lo vayan montando de una vez. Ok, perfecto. Ok, por ahí entonces, si no hay preguntas, ahí voy pasando de grupo en grupo. De acuerdo, muchas gracias. Hola, Ilse, Sheila, ¿todo bien? Hola, sí, todo bien. Bien. ¿Todo bien por ahora? ¿Pudieron tomarle pantallazo bien a las preguntas y toda la cosa? Sí, profe. Profe, nada más hubo una consultita. En la segunda del cilindro,
no ocupa como la fórmula, nada más como algo así como los datos o algo así, digamos, es que nosotros estamos poniendo que en la entrada lo que ocupa es los datos del cilindro, ¿verdad? Que en dado caso sería el radio y la altura, que Irsi me estaba diciendo, y la fórmula, que eso sería como la entrada. O... En este caso, la fórmula es básicamente el algoritmo. Entonces, más bien lo que tenés que hacer es describir como paso por paso cómo funciona la fórmula. Ah, ok. Entonces, en la entrada solo ocuparían los datos del cilindro. Correcto. Ah, ok. Listo. Entonces. Perfecto. Sí, porque si no el problema sería como recibe los datos, usa la fórmula, ya, se acabó. Entonces, no tiene chiste. Ok, está bien, profe. Ok, perfecto. Esto si quieren vayan montándolo sobre un Word o un Excel o lo que les quede más cómodo, porque al final vamos a subirlo al TEC Digital, pero para que, ahí les voy a dar más instrucciones, pero para que lo vayan trabajando así de una vez. Ok, está bien. Gracias, profe. Ok, perfecto. Ilse, usted... No, buscar la que quiero y seleccionarla. Hola, Robert Kendall, ¿todo bien? Por ahora, todo bien. Bien. ¿Sí pudieron tomarle bien el pantallazo? ¿Todo bien? ¿Sí tienen todas las preguntas? Sí, ya estamos ahí terminando la tercera. Ah, bueno, están sobrados, entonces más bien les sobra tiempo para ponerse al Yo tanto de la vida. y todo, para que vean. Esto, si quieren, vayan montándolo también como en un Word o un Excel o algo así, porque al final de la clase lo vamos a subir al TEC Digital. Entonces, para que lo vayan yo acomodando apuntándolo ahí en un cuaderno todo feo. Bueno, ahí también sirve, pero Voy a hacer el Excel, a ver. Sorry por no decir antes, pero por aquello. Entonces, bueno, tranquilo. Perfecto. Bueno, entonces si no hay preguntas, voy saltando de cuarto en cuarto. Ok, pero ya, profe. Pero ya. Hola, Brian, Emanuel, ¿todo bien por acá? Todo bien, profe. Ok, Todo bien, ¿qué vamos haciendo? Si pudieron tomarle el pantallazo, ¿todo bien? Sí. Ajá. Ok, perfecto. Esto, si pueden, vayan montándolo como en un Word o un Excel o lo que les quede más cómodo, porque al final de la clase vamos a subirlo al TEC Digital. Entonces, para que lo vayan montando de una vez. Ah, ok, perfecto. Ok. No hay ninguna pregunta ni nada. No, todo claro. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí nos vemos. Y Hola, multiplicar por Freddy, ella. Alex, ¿todo bien? Muy bien, profe, aquí vamos de poquitos. Sí, eso es lo que importa, al fin y al cabo. Sí. No tiene ninguna pregunta ni nada, todo bien por ahora. ¿Pudieron tomarle el pantallazo? De momento todo bien. Y aquí lo tengo, sí. Ok, perfecto. Lo único es que sí, vayan tal vez como montándolo, ya sea en un Word o un Excel o lo que se ocupe, porque al final de la clase lo vamos a subir al TEC Digital. Entonces, Ok, perfecto. Yo estoy haciendo todo aquí en Word, entonces nada más lo guardo en un documento aparte y listo. Súper. Y se lo subo. Ok, perfecto. Bueno, Alex, que se ahí. Bueno. Ahí nos vemos. Hola, Iris, Brian, ¿todo bien por acá? Hola, profe, sí, profe, ¿todo bien? Perfecto. No hay ninguna duda ni nada. ¿Pudieron tomarle bien el pantallazo a todo? Sí, profe. Ok, perfecto. Esto, si quieren, vayan montándolo sobre un Word o un Excel o algo así, porque al final de la clase vamos a subirlo a TEC Digital. Entonces, para que lo vayan trabajando ahí de una vez. Eso me estaba preguntando yo que cómo nos lo iba a revisar. No se van a escapar tan fácilmente de eso. Bueno. Entonces, en un Word, ahí, uno solo con el que le ponga los pasos y eso, y ya está, profe. Ajá, sí. Yo ahora que volvamos a la sesión principal, les doy un poco más de explicación sobre eso. Entonces, todo bien. Ok, profe. Ok, perfecto. Bueno, ahí nos vemos entonces. Hola, Francini, Shariel, ¿todo bien? Bien, profe. Ok. ¿Cómo le está yendo? Si pudieron tomarle el pantallazo bien a todo, ¿tienen alguna pregunta por ahora? Y por el momento no, ya vamos por la última. Bueno, están sobrados ustedes entonces. Sí, estamos volando. Eso sí, vayan montándolo si pueden como en un Word o un Excel o algo así, porque la idea es que después lo podamos subir al TEC Digital. Entonces, para que quede más cómodo ahí. Profe, estamos dando en el cuaderno, pero luego lo pasamos a un Word, entonces. Ok, sí, para tener el registro de que sí estuvieron aquí trabajando, porque al final el trabajo en clase sí tiene parte de la nota, entonces, todo bien. Está bien, profe, perfecto. Ok, perfecto. Bueno.
Bueno, no se ve tan bien, Hola, pero... hola, Dylan, Javier, ¿todo bien? Sí, todo bien, profe. Todo bien, qué bueno. Todo bien, profe. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Si pudieron tomarle bien el pantallazo a todo? ¿Todo bien por ahora? Sí, yo le saqué foto. Ok, perfecto. El compañero es que tiene una duda como con el cilindro a la hora de sacar el volumen. Digamos, él sabe la fórmula, pero ¿cómo podría implementarla en el algoritmo? Pues básicamente, casi que la fórmula es el algoritmo. Entonces ustedes lo que tienen es que, por así decirlo, poner paso a paso cómo funciona la fórmula. Entonces, qué sé yo, si la fórmula recibe el radio del cilindro, por ejemplo, entonces, qué sé yo, tomar el radio y multiplicarlo por no sé qué, puedes multiplicarlo por no sé cuánto, o sea, como es ese estilo de pasos. Porque si no, es simplemente poner, use la fórmula y ya, y se acabó, entonces no tiene sentido. Ok, gracias. Ok, perfecto. Una cosa es que esto, si pueden, vayan montándolo sobre un Word o un Excel, una cosa así, porque la idea es que lo podamos subir después al Tech Digital. Entonces, para que lo vayan El manejando. mío lo estoy montando en un Word. Perfecto. De acuerdo, profe. Ok. Bueno, por ahí entonces. Dylan, entonces ese que le pasé por el chat de WhatsApp, ¿lo copias en el Word? O... Sí. Ok, sí, todo bien. Es que tenemos una duda digamos, en la última, en la variación C, que dice, la máquina ahora solo cuenta con una moneda de 100 para el vuelto, el resto deberá ser con otro tipo de moneda. Pero en el enunciado anterior nos dicen que la persona lo paga completo. Entonces, ahí nosotros tenemos que, digamos, deducir que paga con 1000 o con más para hacer que aplique un vuelto. ¿Cómo lo hacemos ahí? Vamos a ver. Una máquina expendedora. Mira, así que vacilón. Asuman entonces que sí, que lo. No, ok. Asuman que esto va como como después del punto B. O sea, que entonces como que la bebida costaba 200 condones menos. O sea, la persona pagó 700, pero al final resultó que la bebida costaba 500. Entonces hay que dar de vuelto esos 200. Ok, ya. Ok. Sí, Gracias, profe. lo escribí medio raro ahí, pero sí. Sí, pero bien. Ok. Profe, disculpe, es que me falló el internet un toquecito. Vos estás con Pablo, ¿verdad? Sí, exactamente. Ok, ya te mando para allá entonces.
Bien, ya vamos llegando poquito a poquito, entonces demos un chancecito nada más a que lleguen todos los demás y seguimos. Listo, estamos todos de vuelta ya, creo. Bien, ¿cómo les fue? ¿Cómo les terminó de ir? Si pudieron hacerlos, ¿les faltó más tiempo? Profe, yo me ocupo un poco de tiempo. Sí, Ok. profe, yo también. Ellos también. Para A mí me hacer faltó un poquito para la última. la 3, sí. Profe, en la Ok. última variación, sí. Que unos, tal vez 5 minutos más, tal vez, o por ahí, para no pasarnos después de la hora de clase. Sí, profe. Ok, entonces, vamos de nuevo, entonces. Francini, vos estabas con Shariel, ¿verdad? Sí, profe, es que se me salió. Ok, ya te paso. Listo. Aquí está el profe. Dígame, a ver. Profe, ya hicimos las 3, solo queríamos, digamos, la tercera hicimos esto, dice que en las variaciones dice, la máquina ahora solo tiene una moneda de 100 para dar vuelto, el resto deberá ser con otro tipo de moneda. Entonces nosotros lo que hicimos fue asumir que él metió 700 colones, ¿verdad? Y lo que hicimos, como digamos, como entrada, él metió los 700 colones, ¿verdad?
como salía, nosotros leímos una moneda de 100, obvio, una de 50, una de 25, 12, 10, una de 5 y también recibió la bebida. ¿Está bien? Pero es que Ajá, sí, sí, está bien, sí, eso fue que yo, o sea, lo escribí mal en el sentido de que, o sea, asumieron bien el hecho de que la máquina tenía que dar 200 devuelto. Ajá. Como, o sea, más bien hicieron más de la cuenta, por así decirlo, porque dieron una de cada una. Pero sí, sí, la idea era esa, que tenían que dar 200 devuelto, por eso tienen una moneda de 100 para hacerlo. Ok, bueno. ok. Entonces era eso. Sí, Ok, sí. está bien. Más bien lo desglosaron todavía más. Perfecto. Recording in progress. ¿Cómo les fue ahora? Sí, sí les dio más o menos chance ahora. Sí, profe. Sí, profe. Ok, perfecto, perfecto. Bien, yo creo que estamos ya todos de vuelta. ¿Cómo les parece esta dinámica? Porque en teoría eso es lo que vamos la mecánica en la que vamos a trabajar la mayoría de las clases. ¿Les parece que sigamos así? ¿No les gustó algo? ¿Todo bien? Por mi parte, todo bien. Por la mía también. Ok, perfecto. Todo correcto. Ok, entonces la idea ahorita sería que uno por grupo
suba ya sea el Excel o el Word o algo así, que de lo que hicieron, le pongan, qué sé yo, el nombre de nada más de ustedes dos al documento, y ocupo que sí me revisen porque yo lo que hice fue crear en el TEC Digital una carpeta. Vean, aquí se ven. Está entonces en los documentos del curso hay una carpeta que dice trabajo en clase, y yo voy a estar creando entonces una carpeta para cada clase. Entonces ocupo que ver si pueden subir ustedes documentos acá, porque realmente nunca lo he intentado yo no siendo estudiante. Entonces nada más por lo menos una persona que lo intente y me confirme que puede hacerlo. Profe, Dígame. donde dice subir. Ajá. Ok. Ya, No te da problema, no te dice que ocupas permisos extra o algo así. no me ha tirado nada, solo que no me sale la opción de subir. No te sale la opción de subir. Ya me salió. Ah, ok. Mientras tanto, Ahí bueno, ya lo subí. vamos a ver entonces. Profe, ¿en la carpeta dentro de clase 3 o en la parte de afuera? Dentro de clase 3. Ok. Ay, perdón, profe, me equivoqué. Aquí Sí, no, preguntaba por los Ok. videos ya para ver si era yo el Ujú. que estaba entendiendo mal. Ok, bueno, pero por lo menos ya pude ver que sí pueden subir, eso es lo importante. Bueno, ahí está. Perfecto. Bien, sí. A ver, ¿qué más? Esto era más que todo lo que tenía para hoy. Ya más bien, eso es como les dije, tal vez al final del curso tengamos como semanas extra para ver otros temas, porque hay temas que se ven rápido, por así decirlo. Entonces este era uno de esos junto con el anterior de lo de la parte teórica. Entonces vimos hoy cómo aprender a pensar de manera programática. Probablemente en la siguiente clase sigamos haciendo ejercicios de estos, porque como les comenté, o sea, esto es lo más importante que se ocupa para saber programar. Profe, O sea, con permiso. Dígame. ¿Es dentro de la carpeta de clase 3 o en la carpeta de trabajo en clase? Dentro de la carpeta de clase 3, porque Gracias. la idea es que va a haber una carpeta aquí para cada clase. Entonces clase 4, clase 5, entonces dentro de cada una de esas es que ustedes van a meter los archivos. Bueno, entonces como les comenté, esto es lo más importante que ustedes tienen que hacer, como ese switch de poder pensar de esta manera. Para tareas ahorita no tenemos ninguno. Probablemente siguiendo el cronograma, la próxima clase les asigno la segunda tarea, pero entonces recuerden que esta es la única vez que voy a poner esto, porque todas las clases vamos a tener un quiz. Es, como les había comentado, es más que todo como para yo poder estar al tanto de si están entendiendo bien los temas. Probablemente vayan a ser así como 2, 3 preguntas de marca con X y listo. Entonces tampoco es como para que le tengan miedo, pero tampoco para que se fresqueen. Y si no hay ninguna otra pregunta, este es el dato curioso de que también ya fue hace ratillo, pero igual que el oso perezoso fue declarado nuevo símbolo patrio hace unos cuantas semanas atrás. Entonces tenemos 16 símbolos patrios. Y no sé, ¿hay alguna pregunta, algún comentario? Profe, no entendí, ¿el quiz va a ser hoy o la próxima clase? No, la próxima clase. Del tema que vimos hoy, todo lo que fue la presentación. Enfóquense más que todo en la primera parte, lo de la parte histórica, la parte teórica. Las 6 generaciones. Ajá, lo de las 6 generaciones, lo de la historia, o sea, toda esa parte. Esta segunda presentación que vimos del problema de pseudocódigo todavía no. De acuerdo, profe. ¿Eso está en el TEC Digital? Yo voy a subir el video. Entonces apenas termine la clase subo el video y ya lo pueden ver de ahí. Las presentaciones no, pero el video sí va a estar. Okay. Profe, disculpe, es que como que se me salió por un momento la reunión. Ajá. Entonces, ¿dónde era que se subía el archivo? Disculpe. Ya te enseño. Ahí ve mi pantalla, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Entonces, en la sección de documentos del curso están todas esas carpetas. Creé una carpeta que se llama trabajo en clase. Entonces, si vos te metes en trabajo en clase, a medida que vayamos avanzando, van a haber más folders acá. El que importa ahorita es el de la clase 3 porque es aquí donde estamos. Entonces, vos nada más te metes a la clase 3 y ahí vos subís. Este que pusieron trabajo en clase 1, ¿adentro tiene el nombre o cómo lo acomodaron? La persona Sí, que profe, adentro está el nombre. Ok, perfecto. Está bien. ¿Alguna otra pregunta entonces? Intenten a la medida de lo posible subir esto, lo del trabajo en clase, antes de que termine el día. Tal vez no, o sea, no hace falta que lo suban ya, pero sí que esté antes de que termine el día. Y si no hay nada más, entonces quedamos por acá entonces. Nos veríamos Hasta luego, profe, muchas gracias. la próxima semana entonces. Que les vaya bien y que tengan un buen fin de semana. Bueno, profe. Gracias, profe. Bueno, por ahí. Bueno, profe, pura vida. Por hoy, muchas gracias, profe.